Capítulo 4. Las estrellas grabadas en la historia. Parte 2. Después, todos expresaron sus quejas a Reinhardt, se omiten los detalles, se instalaron en la sala de conferencias y se dispusieron a discutir la mejor manera de retomar Pristella. Otto y Reinhardt se habían reincorporado al grupo, y aunque el poder de combate de Otto era insignificante, la ayuda de Reinhardt cambiaba las reglas del juego. Con eso en mente, Subaru quería avanzar en la discusión, pero antes de eso, por cierto, ¿qué pasó con Felt? Estaba contigo cuando empezó todo esto, ¿verdad? Preguntó Subaru a Reinhardt antes de abordar el primer tema. La expresión de Reinhardt se ensombreció un poco. Aunque había estado así la mayor parte del tiempo desde que llegó allí, para que quede claro, no te estoy culpando ni nada por el estilo. No es que piense que te escondiste en algún lugar seguro para proteger a Felt o algo así, dijo Subaru, suavizando el golpe. De acuerdo, añadió Anastasia con indiferencia, pero me gustaría saber qué hacías y dónde lo hacías mientras estábamos incomunicados. Después de todo, no estamos jugando a las casitas, acarició su bufanda de zorro mientras miraba a Reinhardt directamente a los ojos. Su pregunta se centraba en lo que había hecho la facción de Felt aquella mañana. Al parecer, el grupo había ido a ver al padre de Reinhardt, Hainkal, para hablar de algo, y en lo que habían hecho sus miembros desde entonces. Era evidente que Wilhelm no se llevaba bien con él, pero parecía que a todos los miembros de la familia Astrea les resultaba bastante incómodo relacionarse con Hainkal. Subaru probablemente no era la persona más indicada para decirlo, pero casi daba la sensación de que es como una familia que da la espalda a un chico que se escondió durante años y se convirtió en un ED profesional. Disculpe que le interrumpa mientras da rienda suelta a su extraña imaginación, pero si al señor Reinhardt le cuesta hablar del asunto, quizá pueda explicárselo mejor. Esperando dejar de lado a Subaru y la analogía extraterrestre con la que se entretenía, Otto se ofreció a aclarar las cosas. Por la forma en que miraba a Reinhardt, casi parecía que ya sabía lo que había pasado. Ah, sí, estuviste con Reinhardt, pero no me digas que eso fue antes de que empezara todo esto. No desde que empezó. Solo me reuní con ellos al final de todo. Aún así, tengo una idea general de la situación. Gracias, Otto. Pero es el problema de mi familia, e involucra a Lady Felt también. Es un tema difícil para mí, pero debo ser yo quien lo explique. Reinhardt negó con la cabeza y, tras una segunda pausa, dijo: en primer lugar, ya lo he dicho muchas veces, pero permíteme que me disculpe una vez más. Debería haber sido la primera persona en acudir en su ayuda y, sin embargo, solo a esta hora tan tardía he podido unirme a ustedes. Tiene mis más sinceras disculpas. En ese punto, creo que nuestra posición no ha cambiado. Es difícil perdonar de todo corazón tu ausencia, pero no obstante eres esencial para la batalla que se avecina. Si deseas enmendarte, te pido que lo hagas con tu espada, respondió Julius, dando un codazo a Reinhardt para que avanzara a su manera. La expresión de Reinhardt se suavizó ante las palabras de su amigo y añadió un suave «gracias» antes de continuar. Cuando el culto de la bruja realizó su primera transmisión, Lady Felt y yo salíamos del segundo distrito para ir a hablar con el vicecapitán Hainkal. La voz de Reinhardt era de acero cuando se refirió a su padre por su título oficial. Solo eso ya demostraba lo tensa que debía de ser su relación y lo grande que era el abismo que los separaba. No me corresponde a mí hacer comentarios, pero ¿realmente decidió ir a hablar con él después de todo lo que pasó en el desayuno?, preguntó Subaru. ¿No es tan irresponsable como para eludir lo que debe hacerse por mera incomodidad personal? Se puso en camino con toda la intención de negociar con el vicecapitán. Y naturalmente, yo la acompañé en ello. Por cierto, supongo que no debería preguntar cómo fue la negociación. Eso implica asuntos internos, después de todo. Pero sería justo decir que las discusiones no fueron demasiado favorables. El tono de Reinhardt dejaba entender lo dura que había sido la reunión. E incluso sin esa pista, había sido una negociación entre Felt, que seguía siendo impulsiva y directa por naturaleza, aunque hubiera crecido, y Hainkal, que no se esforzaba en absoluto por ocultar su vil vulgaridad. No era difícil imaginar que las cosas se complicarían rápidamente, y mientras tanto, fue entonces cuando se produjo la primera emisión. Apenas podía creer lo que oía, pero inmediatamente pensé en actuar. De hecho, había tomado ciertas disposiciones de antemano en caso de emergencia. De hecho, incluso preparé una forma de que la Chins y los demás me localizaran si surgía la necesidad. Ah, sí, lo sé. Bueno, tuve la oportunidad de hablar con la Chins. Subaru estaba familiarizado con la señal mágica que Reinhardt podía utilizar como faro para localizarlo tras divisarlo en el cielo. De hecho, la Chins la había utilizado durante uno de los bucles, cuando Subaru le pidió que convocara a Reinhardt. Por desgracia, el plan de llamar a Reinhardt había quedado en suspenso por culpa de la desagradable habilidad de Sirius, pero Reinhardt no había exagerado en su intención de acudir inmediatamente si recibía la señal de uno de sus aliados.
Y, sin embargo, no había podido hacer nada durante horas mientras los sectarios tenían vía libre. ¿Qué podía haberle detenido? Lady Felt fue retenida como rehén por el vicecapitán Hainkal. Por un segundo, Subaru no lo entendió. Y no solo él. Todos los presentes se quedaron sin palabras ante lo absurdo de aquella afirmación. Fue un fracaso irrevocable por mi parte. Y con Lady Felt a punta de espada, no logré encontrar una abertura para contraatacar y quedé retenido allí. Mientras apretaba los dientes ante el vergonzoso recuerdo, la expresión de Reinar estaba marcada por el arrepentimiento que ardía en su interior. Al oír eso, Subaru comprendió por qué el rostro de Reinar se había ensombrecido cuando le preguntaron por primera vez qué había pasado. El maestro al que había jurado servir había sido tomado como rehén por su propio padre. Y por eso no había podido marcharse. Era estremecedor pensar en lo atormentado que debía de estar y en la angustia que debía de haber soportado, y tampoco había terminado ahí. Había una posibilidad aún más oscura. Entonces, ¿qué? ¿Era un agente de los sectarios? La sorprendente confesión de Reinar abrió la puerta a una posibilidad cruel y terrible. Subaru había oído que los sectarios a veces se colaban en los gobiernos locales sin ser detectados, pero no quería imaginar lo que podría ser descubrir que alguien de tu familia podría ser uno de ellos, sobre todo después de conocer a todos los terribles y nauseabundos arzobispos que existían además de Betelgeuse. No lo sé. Si lo era, entonces, pero la teoría de Subaru parecía provocar sentimientos complejos en Reinar. El propio Subaru parecía dudoso, al igual que la mitad de la gente de la mesa, pero Anastasia, Julius y Otto parecían haber llegado a una conclusión diferente. Reinar frunció el ceño y negó lentamente con la cabeza. No tengo intención de defenderle basándome en nuestra relación de sangre, pero es casi seguro que el vicecapitán no está relacionado con los sectarios. Al menos, no hay motivos para sospecharlo basándonos en lo que dijo después de tomar como rehén a Lady Felt. Eso es absurdo. ¿Por qué la tomaría como rehén, entonces? ¿Qué sentido tendría? Fue entonces cuando Subaru se dio cuenta. Dada la expresión melancólica de Reinar y las miradas miserables a juego que lucían Otto, Anastasia y Julius, a Subaru se le ocurrió una razón para que Hainkal hiciera eso. Era una razón terrible, totalmente irremediable, pero no una que pudiera simplemente descartar por impensable. ¿No querrás decir que te impidió irte, para protegerse? Él mismo lo dijo. Tu preciado maestro y el padre cuya sangre corre por tus venas están ambos aquí. ¿Realmente los abandonarías para salvar a unos extraños que nunca has visto antes? ¿Qué clase de padre diría algo así? La ira de Subaru estalló y golpeó la pared con el puño. Llevaba todo el día, desde por la mañana, sufriendo ataques de emociones extremas, pero nunca se habría imaginado que semejante rabia se la causaría a alguien ajeno al culto de la bruja. Si iba a acabar odiando a la gente, habría sido preferible limitarse solo a las personas relacionadas con el culto. Lady Felt dijo que solo era un farol, que ella estaría bien y que yo debería ir a luchar. Pero desobedecí su orden y me quedé. Yo soy el culpable. Por supuesto que lo eres. No hay nadie aquí que no sepa exactamente quién tiene la culpa. Aún así, esa elección fue mía. Fui yo quien la tomó. Reinar no cedería la responsabilidad, por mucho que Subaru gritara. Solo podía lamentar aquella terquedad rayana en una obstinación perversa y sin sentido. Al final, todo quedó en tablas. Fui incapaz de actuar después, y la situación tampoco cambió durante la segunda misión. Estoy seguro de que Lady Felt estaba decepcionada conmigo. No podía ocultar su propia decepción consigo mismo. Prácticamente goteaba de su expresión, lo que hacía aún más triste que no se diera cuenta de lo herido que parecía. Por lo que había visto aquella mañana y la noche anterior, a Subaru le parecía que la relación entre Felt y Reinar había cambiado bastante en el último año. Y parecía que la inserción de su padre en todo aquello había provocado otro cambio importante. Entonces, ¿qué pasó con Felt? Anastasia dirigió de nuevo la conversación hacia adelante, sin tocar la mirada de Reinar. Era la única candidata a la elección real presente, además de haber sido encargada de decidir el destino de la ciudad por Kiritaka, representante del Consejo de los 10. Al menos, se guardaba su simpatía para sí misma mientras priorizaba la continuación sin problemas de la discusión. Ya estás aquí, así que es seguro asumir que el problema se ha resuelto. Sí, Lady Felt se ha reunido con sus criados y, a su juicio, se encuentra actualmente en un refugio con el vicecapitán, que ha sido puesto bajo arresto. ¿Arrestado? Como si lo hubieran capturado. Le han atado los brazos y las piernas, y le han puesto una mordaza. Lady Felt se contentó con imponerle ese castigo. De no ser por la ayuda de Otto, podría haber sido mucho más difícil. Espera, ¿fue entonces cuando apareció Otto? Subaru se sorprendió, dado que no había habido ninguna señal de Otto haciendo acto de presencia antes de esto. Es cierto, dijo el propio Otto mientras se ajustaba el sombrero. Aunque fue pura casualidad que me tropezara con ellos.
Habiendo visto sus interacciones en la posada, sin embargo, rápidamente comprendí la esencia de la situación. El incidente de la mañana había sacado a relucir los profundos problemas de la familia Astrea y el territorio administrado por la facción de Felt. Después de haber visto todo eso y de haber sido testigo de cómo Hainkal retenía a Felt como rehén para evitar que Reinhard se marchara, no hacía falta ser un genio para adivinar lo que estaba pasando. Me pareció la peor situación posible que el señor Reinhard no pudiera actuar mientras los sectarios campaban a sus anchas. Solo pensarlo me daba escalofríos, así que supe que tenía que hacer algo, y fue entonces cuando golpeaste a Hainkal y salvaste a Felt. Espera. Espera. No asientas con la cabeza como si obviamente fuera así. Yo no haría algo tan imprudente. Simplemente lo distraje con un simple hechizo para crear una abertura para que Lady Felt escapara. Otto suspiró mientras corregía la equivocada suposición de Subaru. Por suerte, no fue difícil encontrar a todo el mundo, con tu gran actuación. Hubiera estado bien poder ayudar antes, pero tenía bastante trabajo. Había habido algunas divagaciones, pero Reinhard asentía con la cabeza, reconociendo que Otto había acudido en su ayuda. Otto había trabajado mucho entre bastidores, como siempre. Era el mejor talento entre bastidores. Aún así, ¿qué estabas haciendo hasta entonces, hermano? Sinceramente, dada tu fuerza, vagar por las calles sería un suicidio. Me sorprendió un poco lo vigorosa que fue tu preocupación por mí antes, pero realmente soporté todo tipo de vueltas y revueltas. Supongo que debería explicarme mejor. Aclarándose la garganta, Otto señaló el exterior de la torre. Esta mañana, como había planeado, me dirigí solo a la compañía Muse para reiniciar las negociaciones con el señor Kiritaka. Sin embargo, me sobraba algo de tiempo, así que me bajé pronto del barco dragón para recorrer a pie el resto del camino. Allí fue donde me encontré con el culto de la bruja. ¿Te refieres a la transmisión? No, espera, eso habría sido demasiado pronto. La primera transmisión de Capella había sido después de la campana del mediodía. Incluso con un desvío tranquilo, era imposible que Otto no hubiera llegado a la empresa antes del mediodía. Otto asintió. Correcto, no fue la emisión. De camino a la compañía Musa, me encontré con el verdadero culto de la bruja. De hecho, me encontré con alguien que se hacía llamar arzobispo. Cerca de la torre de control del segundo distrito, apareció un arzobispo antes de que saliera la emisión. Subaru se sorprendió, pero no era una historia tan increíble cuando la pensó detenidamente. Sirius y Regulus también habían estado haciendo lo que querían en la Torre del Tiempo antes de la emisión. Aparte de Capella, que estaba ocupando el ayuntamiento, los arzobispos aparentemente habían estado libres para pasear por la ciudad y disfrutar de las vistas, y el que se había encontrado no podía ser ninguno de los tres mencionados. Entonces, el que encontraste era el arzobispo de la Gula, ¿eh? Sí. Al menos así fue como se identificaron. Y no puedo imaginar ninguna razón para mentir al respecto, así que estoy seguro de que es verdad. Parecían niños, pero dudo que la edad real influya en su aspecto. La descripción de Otto coincidía con el Royal Park que Subaru había visto. No quería saber cuál era el criterio de selección de los arzobispos, pero Gula había sido un niño. Un niño cuyos brazos y piernas no habían crecido del todo y que claramente nunca había terminado de madurar, un niño con una sonrisa horrible y desdeñosa. Al principio supuse que se trataba de alguna travesura de un niño desconsiderado, pero cuando intenté llamar la atención de la persona que custodiaba la torre, fue pulverizado. Literalmente. Con un splat. Después de ver cómo aplastaban todo el cuerpo de alguien, no tuve más remedio que creer. Los guardias cercanos y las fuerzas de seguridad de la ciudad rodearon rápidamente al arzobispo, pero no tuvieron ninguna oportunidad. La forma en que Otto palideció demuestra lo horripilante que había sido el encuentro con Gula. Una persona normal no podía esperar ponerle las manos encima a Gula, y Otto no había podido hacer nada. Arrastrado a la batalla sin más remedio, Otto había dado lo mejor de sí, pero, al final, la torre de control fue capturada, y no podría decir si alguien más logró escapar. Hiciste bien en salir entero de algo así. Después de todo, te enfrentabas a un arzobispo. Eso no fue gracias a ninguna acción mía. Fue solo gracias a la gente que me rodeaba. Los miembros de la escala del dragón blanco que se unieron a la batalla, me reconocieron y dieron todo de sí para darme la oportunidad de escapar. Ellos otra vez, las tropas personales de Kiritaka también habían jugado un papel crucial allí. Eran la piedra angular de las defensas de Pristella, y la mayoría de ellos habían desaparecido, junto con el propio Kiritaka. Y ahora estaba claro que al menos algunos de ellos habían dado sus vidas luchando contra Gula para cumplir con su deber. Huí a los cursos de agua durante la confusión. Al oír el mensaje de los sectarios, me di cuenta de que no podía actuar sin cuidado,
así que me moví discretamente, que es cuando me encontré con el grupo del señor Reynard. Así es como se encontraron, y entonces resolver el punto muerto de allí les devolvió al presente. La cara de Subaru se torció al escuchar la cuerda floja que Otto había soportado para sobrevivir y reencontrarse con todo el mundo. Su camino no había sido menos difícil ni había desafiado a la muerte que el de cualquiera de los presentes. Incluso hubo gente que se sacrificó para darte tiempo a escapar. Eso es duro, de verdad, como comerciante me duele no poder pagar mis deudas. Otto se mordió el labio, mortificado por el peso de lo que soportaba. Las deudas hay que saldarlas, Anastasia también lo había dicho, pero era un refrán que Otto tenía la costumbre de sacar. Según aquel credo, tenía que hacer algo para saldar su deuda, así que la pagaré garantizando el destino de esta ciudad, y a juzgar por su actuación de antes, supongo que puedo contar con usted para que haga suficiente trabajo por los dos, señor Natsuki. Maldita sea, Otto. Los ansiosos nervios de Subaru se relajaron un poco ante el repentino cambio de tono cuando Otto le guiñó un ojo. La tensión de sus hombros desapareció, tensión que había estado ahí desde que comenzó su discurso. Lo que Otto quería decir era que él tenía sus propias razones para luchar. Y al transmitir eso, le estaba haciendo saber a Subaru que no dejaría que su amigo cargara solo con el destino de la ciudad. Estaba tratando de decirle a Subaru que no había necesidad de ponerse demasiado nervioso. NGH. Subaru sintió que se le calentaba la cara, sintiendo una intensa vergüenza por haber sido descubierto. ¿Quién se creía Subaru? ¿Alguien que podía decidir el destino de una ciudad? ¿Un símbolo de esperanza y de los deseos de la gente? Era ridículo siquiera imaginarlo. La ciudad y las personas que residían en ella no eran tan insignificantes y ligeras como para que Subaru pudiera cargar con ellas él solo. Como lo había olvidado hasta que Otto lo señaló, si a tu pequeña fuerza le sumas mi pequeña fuerza y la estúpida fuerza de Garfield, el resultado es considerable. ¿Por qué no pensarlo así? Nadie puede levantar la piedra Queen solo, ¿eh? De vez en cuando, eres asombroso, ¿lo sabías? Subaru sacó uno de los arcanos dichos por Garfield y volvió a sorprenderse de la mano firme de Otto. Otto siempre le salvaba. Sospechaba que, aunque se esforzara al máximo, probablemente nunca sería capaz de devolverle todo lo que había hecho, así que decidió hacer lo que estuviera en su mano para ser digno de su amigo. No es un buen grupo el que tienes ahí. Realmente saben cómo mantener las cosas en movimiento, ¿no? Es alentador. Ah, culpa mía, empezamos a hablar como si fuéramos solo nosotros dos. Está bien, está bien. Además, parece que Natsuki por fin se ha relajado un poco, bromeó Anastasia, agradeciendo el cambio. Se había dado cuenta de lo tenso que estaba. Rascándose la cabeza con timidez, Subaru cambió rápidamente de tema. Ahora que ya hemos cubierto lo que vosotros dos estabais haciendo, el siguiente tema que deberíamos tratar es, me gustaría abordar las 4 demandas que hizo el culto de la bruja, propuso Julius. Sus ojos dorados se entrecerraron mientras levantaba 4 dedos y miraba alrededor de la sala. No hay que negociar con ellos, por supuesto, pero es crucial saber qué buscan. Conocemos a la doncella de pelo plateado, y sabemos lo de los huesos de la bruja por lo que nos contó el señor Kiritaka, pero, un espíritu artificial y el libro del conocimiento. Reinalda arrugó la frente. No tengo ni idea de lo que podría ser ese libro, y en cuanto a lo primero, la idea misma de un espíritu artificial también suena dudosa. ¿Existe algo así? Sus dudas eran compartidas por muchos en la sala. Nadie fuera del campamento de Emilia habría oído hablar antes de ninguna de esas cosas. Aparte de Anastasia, a quien Subaru se lo había contado antes. Subaru miró a Anastasia. Ella lo estaba mirando, y como si percibiera su intención, asintió. Subaru decidió que tendría que explicar las 2 demandas a todo el mundo también. Siento interrumpir una vez más, pero si me lo permites. Pero antes de que Subaru pudiera decir nada, Otto levantó la mano. Al ver eso, Subaru supuso que estaba pensando en revelar que Beatriz era un espíritu artificial. Había estado a punto de explicarlo él mismo de todos modos, así que no estaba en contra, pero, si es Beaco, entonces puedo. No, se trata del libro del conocimiento, no de Beatrice. ¿Hermano? Los ojos de Subaru se abrieron con sorpresa. Sin mirar a Subaru, Otto suspiró ligeramente resignado. Lo siento, fui yo quien trajo eso a la ciudad. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.